La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto, saludamos a esta hora a Jorge Ortiz, él es analista internacional. Jorge, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, María del Carmen, buenas noches, gracias por la entrevista. A ti, gracias Jorge nuevamente por estar junto a nosotros. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo en estos momentos en Cuba? Han pasado ya 27 años luego de la última protesta popular conocida como el maleconazo que se dio en el año 1994 en agosto. Ahora hemos visto sorprendidos a miles de personas que han salido a las calles, no solamente en La Habana, sino en otras ciudades, en otros pueblos del país entero, y piden libertad, algo que tal vez nosotros no entendemos, porque en estos países, a pesar de todo lo malo que puede ocurrir, la libertad es parte de las garantías que tenemos, no así en Cuba, y en estos momentos la gente sale gritando y pidiendo su libertad finalmente, Jorge. Así es, y obviamente la libertad es un valor sublime, es el primer derecho del ser humano, y lamentablemente la dictadura cubana, 62 años, cuando el 1 de enero del 59 Fidel Castro se tomó el poder, pues la libertad fue suprimida de la vida de los cubanos. Los cubanos no tienen derecho de reunión, no tienen derecho de asociación, no tienen derecho de pensamiento, no pueden pensar libremente, no tienen el derecho a estar en desacuerdo con el gobierno o con cualquier decisión del gobierno, y tienen que, mansos y obedientes, acatar y hasta aclamar las decisiones del puro político del Partido Comunista, o en su momento de Fidel y de Raúl Castro, que eran los dueños de la revolución. Pero la gente no solamente está protestando por libertad. Quizás los cubanos, lamentablemente, después de 3 generaciones y más de vivir bajo ese régimen socialista, pues no conocen la mayoría de la libertad, y por lo tanto no es algo que sepan lo que se están perdiendo y por lo cual deben reclamar. Pero hoy es un problema ya de subsistencia, de hambre. Los cubanos se acostumbraron a vivir al borde de la subsistencia. La economía cubana es una economía de crisis porque el sistema socialista es un sistema económicamente improductivo, absolutamente ineficiente, no solamente en Cuba. La primera revolución socialista ocurrió en 1917 en Rusia, y desde entonces, ya van casi 104 años, el sistema socialista, el socialista auténtico, el de Estado, no hablo de las exitosas socialdemocracias europeas, el sistema socialista ha fracasado en todas partes y ha fracasado también estrepitosamente en Cuba. Y este fracaso, pues, se agudizó en el caso cubano por la pandemia. Tanto porque a la gente le engañaron mucho con el tema de la vacunación, les dijeron que están vacunando, que están desarrollando su propia vacuna. Algunos tontos singulares como Rafael Correa o como Evo Morales o como Daniel Ortega han repetido del éxito cubano generando su propia vacuna. La gente se cansó de ese engaño, de esa mentira de que en Cuba pues haya recrudecimiento. Hay dos lugares, hoy Matanzas y Ciego de Ávila, 2 de las provincias cubanas, están en verdadera situación de emergencia sanitaria por la pandemia. Pero además se agravó la situación cubana, porque Cuba, después de dejar de ser productor de casi todo, empezó a vivir del turismo, empezó a vivir no de lo que el sistema socialista genera, sino de lo que el sistema socialista que no puede destruir, que es la belleza de sus playas. Y como Cuba empezó a vivir, el régimen socialista cubano empezó a vivir del turismo, cuando llegó la pandemia el turismo prácticamente se murió, y entonces Cuba se quedó sin ningún medio de subsistencia. Y claro, eso hizo que la economía cubana se desplomara, el nivel de vida de los cubanos, que ya era paupérrimo, pues cayó a niveles de miseria, y hoy en Cuba hay hambre. Resulta gracioso, por decirlo menos, resulta hiriente, resulta doloroso ver que el presidente Díaz-Canel, un pobre hombre, un aparachico, un burócrata gris y sin gracia, que simplemente cumple órdenes de él, a pesar de no ser militar, es obediente y no deliberante. Dice que son agentes provocadores pagados por la CIA, el viejo recurso, el viejo pretexto. Cuando uno ve que esta gente que protesta tiene ya son famélicos, es gente que uno ve en su cara, en su expresión, en sus cuerpos, que es gente mal comida, que es gente mal alimentada, que es gente que ha perdido
hasta los colores, ¿no? Ha perdido la alegría de vivir y sale hoy desesperada, sabiendo que la represión va a ser brutal, como ha sido, pero sabe que no tiene mucho que perder, que tiene que jugarse el todo por el todo. Ahora, lamentablemente, la represión será muy fuerte y estas protestas serán rápidamente sofocadas. Ahora, Jorge, justamente las redes sociales han tenido un papel importantísimo en estas manifestaciones que se han dado, por no decir un papel protagónico, porque es debido a esto que de alguna manera la gente se ha comunicado y ha podido pues llevar a cabo esta protesta de tan alta, de tan grande magnitud. Sin embargo, ahora mismo ya están cortando las comunicaciones, ya están cortando el internet para la mayoría de los ciudadanos en la isla. Esto es dar un paso atrás, es decir, nuevamente se va a tratar de silenciar a la gente en Cuba y no va a pasar absolutamente nada. Esto va a quedar así como quedó en Venezuela tal vez hace 4 años. La realidad es que al cortar el internet están cortando un acceso a una red actual contemporánea de comunicación que en Cuba, de la que en Cuba dispone muy poca gente. El internet está muy limitado en Cuba, está muy controlado por las autoridades. Obviamente el cubano medio primero no tiene acceso a un teléfono inteligente y los que tienen acceso a un teléfono inteligente, que es básicamente gente vinculada, cercana, asociada con el Partido Comunista, no tiene acceso pleno, no pueden entrar a ver, por decir algo, la BBC o la CNN o Radio Francia Internacional o cualquiera de las agencias internacionales de noticias, están muy limitados. Por lo tanto, las redes sociales, si bien tuvieron un papel protagónico, como tú muy bien dices, no han tenido el papel protagónico que tuvieron, por ejemplo, en la primavera árabe en el año 2010, en el año 2011, porque la gente tiene muy poco acceso a eso. Y yo creo que es más el hambre, la desesperación, el boca a boca, el decir, ¿y qué seguimos esperando? Esperábamos que cuando murió el comandante Fidel Castro hubiera reformas, no las hubo. Esperamos que cuando Raúl Castro dejó la presidencia, hubiera reformas, tampoco las hubo. Esperó que hubiera cuando Raúl Castro se separó incluso del secretariado del Partido Comunista de Cuba, y no los hubo. Al contrario, cada vez la represión es más dura, cada vez el fenómeno cubano es lo que se llama la bunkerización ideológica. Se han encerrado en un búnker, poniendo por delante la ideología al pragmatismo, poniendo por delante las ideas socialistas a las necesidades reales de la gente. Y si bien Cuba ha vivido toda su vida, 62 años de revolución, al borde del colapso, pues hoy con la pandemia ya no están al borde del colapso, están en medio del colapso. Ahora, esta es una convocatoria de la sociedad civil, no tanto de los opositores, como por ejemplo ocurrió en Venezuela. Este es el pueblo y la gente angustiada y cansada de esta crisis que están atravesando en estos momentos y que llevan ya bastante tiempo atravesándola. ¿Qué podríamos esperar para los próximos días? ¿Esto va a continuar o crees que se vaya a quedar ahí? ¿Cómo va a reaccionar ahora el gobierno? Bueno, yo creo que lamentablemente para el pueblo cubano estas protestas no van a fructiferar, porque si bien el sistema socialista cubano es ineficaz en todo, es impresionantemente eficaz en 2 temas. Primero, en propaganda. Difunden unas mentiras con gran solvencia, con gran capacidad, como lo hizo aquí Rafael Correa en sus años de gobierno, o lo hace Daniel Ortega en Nicaragua, prácticamente desde la Revolución Sandinista de 1989. Pero creo que el segundo tema en el cual es muy eficaz el gobierno cubano es en represión. Tan eficaz es en represión que no solamente mantiene la represión en Cuba, sino también en Venezuela. Los aparatos de seguridad cubanos funcionan hasta en Venezuela. En este momento ya esta gente famélica, hambrienta, desesperada, que sale a las calles en protestar, sin liderazgo siquiera, es decir, salen por iniciativa propia, por hambre de sus hijos, ya se han tenido que enfrentar con 3 niveles de represión. El primer nivel es la policía, ¿no? El ejército, o sea, las fuerzas de seguridad. La segunda son fuerzas
fuerzas de élite, estos boinas negras que son fuerzas, una especie de Gestapo o de SS, como había las SS en la época del nacionalsocialismo alemán de Hitler. Y un tercer anillo de represión es paramilitar. Son los círculos de estos, los frentes de defensa de la revolución, los comités de defensa de la revolución, los CDR, que el Partido Comunista activa de inmediato cuando hay algún problema. Ya lo oímos al presidente Díaz-Canel decir que salgan a la calle, repetir un viejo lema de los comunistas cubanos, que es: la calle es de los revolucionarios. Y esto de la calle es de los revolucionarios lo han mantenido todos estos años, impidiendo que la gente salga a la calle a protestar, lanzando a las huestes del Partido Comunista a apalear a la gente que se atreve a protestar. Entonces, hay 3 niveles de represión, todos ellos muy eficaces y muy despiadados. Y entonces la gente que protesta sin armas, que simplemente sale a la calle a gritar consignas, a pedir alimentos, a pedir medicinas, a pedir un poco de libertad, van a ser reprimidos con toda la fuerza. Incluso me temo yo que las posibilidades de que algún momento haya una insurrección en la cúpula son casi nulas. Cuba ya tiene unos antecedentes de eso. En 1989, después de las guerras revolucionarias que los soldados cubanos tuvieron que pelear y morir en representación de la Unión Soviética en el África, en Mozambique, por ejemplo, en Angola, los 2 héroes de las fuerzas cubanas, de las fuerzas expedicionarias cubanas, del general Arnaldo Ochoa y el coronel Tony de la Guardia, fueron fusilados, acusados de traición y de tráfico de drogas, que nunca se demostró, simplemente porque temían que Ochoa o de la Guardia podrían volverse en alternativas de poder en que la gente viera esperanzas. Y después, cuando el mismo gobierno de Cuba había promovido 2 hombres, Carlos Lague en el sector económico y Felipe Pérez Roca en el sector político, empezaron a temer que si ellos eran los herederos de la revolución, hicieran la apertura que Cuba necesita, y también los degradaron deshonrosamente y los mandaron al ostracismo. Es decir, las posibilidades de que un sector de las Fuerzas Armadas cubanas o un sector del Partido Comunista de Cuba se rebelara contra esta bunkerización ideológica son prácticamente nulos. Ojalá me equivoque, ojalá estas protestas derivaran en una desestabilización de ese régimen y una apertura de Cuba hacia la libertad, pero lo veo altamente improbable. Además, hemos visto en las protestas también ha habido grupos de gente, tal vez no en tal cantidad, pero sí podríamos hablar de cientos de personas que de alguna forma han salido a apoyar al gobierno. ¿Cómo entender esto? Esos son los comités de defensa de la revolución. Los comités de defensa de la revolución fueron formados para eso, para cuando hubiera una situación de emergencia. Estos comités funcionan prácticamente en cada barrio. Simplemente el gobierno los activa, lanza a los comités de defensa de la revolución a que apaleen a la gente. Eso ha ocurrido muchísimas veces. Ocurrió cuando hubo el maleconazo, ocurrió cuando hubo la crisis de los balseros, ocurrió cuando las damas de blanco salieran a protestar a la calle. Los comités de la defensa de la revolución fueron activados por el gobierno socialista para que saliera a apalearlos. Es una estrategia de respuesta, entonces, de parte del gobierno. Claro, ese es el tercer anillo. Una vez que los boinas negras, estos cuerpos de represión de élite, estas SS cubanas, cuando también la policía fuera desbordada, pues sacan a los comités de defensa de la revolución para que a palos disuelvan a los protestantes, y el gobierno se lava las manos. No fui yo, fue el pueblo enardecido, el pueblo cubano revolucionario, que al ver estas protestas contrarrevolucionarias financiadas por la CIA sale a la calle a defender su revolución. No, son los comités de defensa de la revolución, armados, financiados, estructurados, dirigidos por el gobierno, los que salen a dar palo a la gente. Estaremos en todo caso pendientes de lo que ocurre en los próximos días. De alguna manera la gente ha tenido la posibilidad de manifestarse, como lo dije inicialmente, hace ya 27 años fue la última protesta popular que se dio en el Malecón, en La Habana, en 1994, y más de 60 años, si tomamos en cuenta la revolución que se dio en Cuba, diríamos que estamos hablando de más de 60 años, 62 años, como
como lo dijiste tú inicialmente, han pasado para que la gente salga a las calles. Esperemos y veremos cuál es la respuesta del gobierno en los próximos días. Ojalá haya algún tipo de sensibilización por ver a la gente aclamando por la crítica situación que se vive y, por supuesto, pidiendo la libertad, pidiendo que de alguna manera el sistema político en ese país cambie. Le quiero agradecer al licenciado Jorge Ortiz, analista internacional, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias, María del Carmen, y gracias a FM Mundo como siempre. Buenas noches. Buenas noches para ti.